Hola, muy buenas a todas y a todos. Aquí estamos en Escucha Libre, un bloque de Humano Conciencia. Soy Francisco Carrillo y mi estimado es... Jesús García. Hoy les hablaremos acerca de una temática muy interesante que nos compete a todos, no solamente a los estudiantes o a las personas relacionadas a círculos académicos o universitarios, sino a toda persona de este bello continente y sobre todo de aquella parte de las lenguas romances, francesas y de origen latino, como es Latinoamérica. ¿Cuál es el tema, compañero? Ok, vamos a... Primero quiero empezar con una pregunta a ustedes. Quiero cuestionarlos acerca de, ¿alguna vez han notado las diferencias arquitectónicas y estéticas entre el centro, sur y norte de Mérida? Eh, Porque esto es de suma relevancia para nuestra vida diaria. No crean que es algo secundario y que ven al horizonte, sino que repercute precisamente en el colonialismo. Claramente, y como bien mencionó mi compañero, eso se puede ver drásticamente. Y solamente para ejemplificarlo, vayamos al centro de la ciudad. La arquitectura es colonial, como mencionó, y en el norte de la ciudad es un poco más moderna, Ujú. de estilo estadounidense, con rascacielos. Bueno, no con rascacielos como tal, tampoco. Esto estamos en Yucatán. Sin embargo, pues con edificios un poquito más altos y de pisos y con esa arquitectura más global y de ese mercado capitalista contemporáneo. Y estos son términos que utilizaremos con más frecuencia más adelante. Sin embargo, ya vamos dando pues unos inicios, ¿no? Y pues toda esta arquitectura como tan bella, y pues muy estética, contrasta con la arquitectura del sur de la ciudad, que es una arquitectura pues que al carecer de recursos económicos y al ser de zonas desiguales, pues se ve una gran pobredumbre. Exacto, como dice mi compañero Francisco, esto repercute en nuestra vida diaria de múltiples formas. No es, como digo, solamente algo secundario que podemos ignorar sin más, sino que compete a nuestra economía, a nuestra vida social, a nuestra cultura, a nuestra política como Estado. Y claro que también en nuestras interacciones con amigos, familiares, parejas, se ve mucho estas ideas de alguna forma tomadas o impregnadas en la dinámica de las personas cotidianamente. Y es algo que indagaremos más en ese primer bloque, en el que, que compartiremos con ustedes. Y bueno, a través de la primera pregunta que les hice, lo que queríamos eh, dar a relucir es no solamente las diferencias, sino también los lugares comunes que tenemos como personas, aunque diferentes estratos, en las dinámicas socioculturales de todo el mundo, ¿ok? Y bueno, para empezar ya con ese tema, no sé si quiere decir algo mi compañero Francisco. Claramente, y comenzaré pues con una frase que nos dicen mucho los nutriólogos y también los médicos. Sí, siempre nos dicen, uno es lo que come, ajá. ¿Y por qué uno no también es dónde vive y en dónde vive, o sea, y en qué vive y en qué situación ambiental vive, ¿no? Y por eso mencionamos todo esto de la arquitectura y también de la estética urbana, ¿sí? Porque son signos o son elementos culturales que nos dan un valor, que nos dan una razón de ser y que pues nos dan un molde desde el cual actuar y desde el cual vivir y desde el cual darle sentido a nuestras vidas. Y por eso es sumamente importante considerar todos elementos que, como bien mencionó mi compañero, solemos dar por sentado. Sin embargo, durante el transcurso de esta bella plática nos daremos cuenta que ni son esenciales, ni son naturales, ni son puramente, eh, pues, pues orgánicos, espontáneos, sino que hay un proceso de construcción bilateral, que ellos nos construyen y nosotros los construimos. Y con esto comenzamos con el desarrollo de la plática. Muy bien. En resumidas cuentas, este bloque va a hablar del colonialismo. Y para introducirnos en el tema es, ¿qué es el colonialismo? ¿De dónde surge y bajo qué argumentos arguye sus ideas para todas las sociedades del mundo? Bien, Francisco, para empezar, debemos de situar temporalmente dónde surgen las primeras ideas decoloniales Claro. y
ya históricamente dónde se introducen esas primeras dinámicas entre las diversas comunidades, entre la conquista, Claro. etcétera. ¿Ok? Entonces aquí quisiera primero comentar claramente el primer postulado que implica toda la filosofía colonial o decolonialista surge a raíz en el siglo XX, sobre todo en países como Argentina, Latinoamérica, en donde toman ideas de diferentes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, que trataron de reflexionar acerca de las consecuencias de ciertos tratos muchas veces inhumanos hacia culturas que se catalogaron como inferiores. Sí, y pues un agregado súper interesante es que una de las influencias pues de toda esta filosofía y de toda esta cosmovisión con la cual podemos y debemos seguramente interpretar el mundo fue influenciada por sacerdotes y por curas, que suena algo impactante y pues nada esperado, ¿no? Sin embargo, lo fue. ¿Y por qué? Porque por ahí de los años 50 y 60 que se estaba gestionando desde antes surgió la teología de la liberación, que la teología de la liberación fue un movimiento religioso y político que consideraba, pues para resumirla, que no basta con predicar y que se requiere de acción política que garantice que todas las personas, no solamente de los pueblos latinoamericanos, sino del mundo, puedan garantizar no solamente de la satisfacción de sus necesidades, sino de una plena calidad de vida. Y pues todos estos pensadores, que hay un montón, y sobre todo argentinos, Ujú. colombianos, chilenos, pues asentaron las bases de un pensamiento latinoamericano, de repensar desde nuestras tierras y desde nuestros contextos. Exacto, pero creo que aquí es prioridad ir por bloques, ¿no? Primero, de qué teorías o de qué postulados parte esa nueva teoría decolonial o colonialista que surge en Latinoamérica? Y para empezar, debemos hablar de la teoría de la dependencia, ¿ok? En resumidas cuentas, lo que esta teoría postula es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en el pensamiento occidental, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, empezó a surgir ciertas ideas acerca de lo que es necesario para una nación en cuanto a su desarrollo económico. O sea, qué pasos debe de dar una nación, Estado, para tener el mismo nivel socioeconómico que países como Estados Unidos, ¿ok? Para ellos, estos pasos eran muy establecidos y para poder llevar a término ese proceso, era necesario abrir los mercados al mundo, a diferentes estados, sobre todo a Estados Unidos, eh, en donde esas naciones pudieran compartir sus recursos y luego las naciones occidentales les vendieran diferentes productos, ¿ok? Suena muy sencillo y posiblemente y prometedor y pues como una esperanza. Sin embargo, lo mencionó el compañero, hay una maña, hay una maña, hay una maña. Y pues como buenos jefes, ellos buscaban aprovecharse de estos países del sur global. Y, y pues cómo se veía eso con que mientras ellos esto de pues iban a ser los países dedicados a la producción y también esto de a la producción de bienes, mercancías, los países del sur iban a ser los que les darían sus recursos naturales, su mano de obra y diferentes medios. Y en tanto, los que se llevarían la mejor tajada serían las que manufacturarían en base a los recursos de pues estos países del sur global, que está Latinoamérica, esto de pues como un subcontinente, ¿no? Y por eso es importante considerar todas estas dinámicas y no solamente dejarnos engañar o que nos hablen bien en el oído. Y para ello, el compañero continuará. Sí, claro. Aquí el tema está de por qué dependencia. Porque esta dinámica entre países de primer mundo y de tercer mundo es necesario para los primeros. O sea, los países de primer mundo requieren, necesitan para su desarrollo y progreso los recursos que imparten estos países del bloque sur del mundo, ¿no? Em, Esta dinámica afecta en muchos sentidos. No solamente es algo económico, sino social y cultural. Eso es algo que exploraremos un poco más adelante en este apartado, en este primer bloque. Pero esta teoría de la dependencia lo que trata de estipular son aquellas bases ideológicas que permitieron que surjan colonias alrededor del mundo y que surjan comunidades
subalternas. Y aquí entra el tema de los pueblos, la idea de los pueblos. Bajo esta teoría, un pueblo es aquella comunidad o grupo de gente que es oprimida por algún otro grupo, por algún otro país, etcétera, ¿ok? Y que esto es lo que los identifica como tal, la opresión, y que de alguna forma, a través del siguiente postulado, que es la teoría de la liberación, lo que se busca es dar luz a aquellas actividades, ideas, costumbres, religiones que surgen en estos pueblos y que de alguna forma han sido secundarias, Menospreciadas. menospreciadas bajo Wow. la visión global, Eurocéntrica. eurocéntrica, Oye, oye, exacto. y pues se me hace súper interesante eso, porque inclusive si nos damos cuenta que esta nueva concepción de lo que es el pueblo, pues supera esto de no solamente filosóficamente, sino en la práctica, pues anteriores supuestos y definiciones de lo que es el pueblo. Ujú. Y por ejemplo, esto de hay que nombrar que no es justo y que tampoco es completamente racional concebir al pueblo pues como pertenecer a determinada comunidad racial, Ujú, ¿no? ujú. Que fue una de las concepciones superadas. ¿Y quiénes hacían esto? Pues determinado partido alemán de inicios del anterior siglo, ¿no? Que pues bajo el lema de sangre y tierra justificaron genocidios y diferentes crímenes de lesa humanidad. Y es repensar y reconceptualizar que este aspecto de la definición y de agregar palabras y cambiar significados va a ser fundamental en todo este proceso de replantearnos nuestras ideas y de replantearnos pues lo que nos han hecho creer históricamente. Pues no eres el único que ha pensado esto. Otros autores, como dije anteriormente, a lo largo de nuestra historia han reflexionado sobre ello. Autores como Sia, Bandy, Bourdieu, que ellos lo que estipulan, sus argumentos, es un concepto que podemos denominar exterioridad. ¿Ok? ¿Ok? Para ellos la exterioridad son todas aquellas prácticas que para un pueblo tienen sentido y Ok. que sin embargo para el sistema global o para el Mm, sistema de su nación, etcétera, son completamente discriminados, ¿ok? O de alguna forma hechos a un lado ok. por todos estos grandes grupos hegemónicos, Wow. ¿ok? De alguna forma esta exterioridad a través de la filosofía de la liberación, lo que se busca es, como dije, reivindicar o recuperar ya sea en nuestras prácticas Mm, cotidianas, en nuestra arquitectura, en nuestra estética, y es algo que a lo largo de los últimos años hemos visto a través de claro. movimientos sociales, en redes sociales, por ejemplo, es algo muy cotidiano, que busca ir más allá de la mirada eurocéntrica, Claro. que de alguna forma ha hecho daño a nuestras interacciones, a nuestra incluso propia forma de vernos, a nuestra autoestima, a Y nuestra a nuestra estabilidad forma de emocional. concebirnos a nosotros mismos. Exacto. Y sí me hace súper interesante eso que planteas. Y sí nos hemos dado cuenta, y pues también un montón de autores, y uno de los, y pues una de las vinas que más me interesan de autores franceses, Deleuze y Guattari, pues ya nos hablaban sobre ello. Lo que ellos mencionan, esto de, pues en sus obras, en sus críticas, es que el sistema funciona de manera ecualizadora, es decir, lo consume todo y aquello que no puede consumir lo destruye. E históricamente lo hemos visto con las culturas, aquellas culturas más comunitarias que pues no solamente esto de le dan el lugar que merece al apoyo mutuo y pues también a las redes comunales y comunitarias son socavadas de que por el sistema y las culturas que le reemplazan son aquellas que le son más esto de beneficiosas. ¿Y por qué? Pues porque suelen promover esto de una cultura líquida, como dice Bauman, Vamos, ¿no? exacto, exacto. Que la cultura líquida, que pues es uno de los, que pues es una de las características de la actual sociedad europea, donde se busca la productividad y la rapidez, pues hace que le sea más beneficioso al sistema de acumulación de capital, que no sé si habría que llamarle capitalismo, Ujú. aunque sí es un sistema de acumulación de capital y de riqueza más que de valores o más que de comunidad. Y por eso, pues, como que todas aquellas culturas, grupos y pueblos que chocan, pues esto de pues contra esa necesidad de acumulación de riqueza son o ecualizadas y consumidas o desechadas y Y, borradas, que aquí cabe el concepto de la máquina de guerra. exacto. Bueno, se me hace muy interesante toda la idea y bueno, relacionarlo con otro punto, con otro gran autor que se apellida Wallenstein.
Él tenía una teoría que denominó el sistema mundo, ¿ok? La definición de este tipo de sistema es aquel sistema, valga la redundancia, de fuerzas conflictivas, Ok. ¿ok? Estas fuerzas conflictivas vienen dadas por los propios pueblos, por la propia población que conforma este sistema. O sea, cada uno de estos pueblos, de alguna forma, quiere imponer su estilo de vida, quiere reacomodar o remodelar todo el mundo a su alrededor. Por ejemplo, digamos México o Yucatán, mucho más específico. Yucatán con sus múltiples culturas, subculturas, muchas de ellas tomadas de otros países del mundo, como Estados Unidos, como Europa. De alguna forma quieren ser representados, quieren que se les escuche, quieren de alguna forma tener de nuevo ese poder político, económico y cultural para que sean influencia en nuestros días. Y bueno, esta teoría del sistema mundo, a través de Weinstein, lo define en tres apartados. O sea, todo sistema mundo tiene un sistema político, Ok. que hoy en día podría ser la ciudad-estado, o Ujú. Estado-nación, perdón. Estado-nación, claro. Un sistema económico, que como decías, Es el sistema del sistema capital, capitalista. comercial, Exacto, mercantil. que ahí se podría hablar mucho del hombre de paja que se ha hecho del Exactamente. Que capitalismo. pues también sería esto de otro tema súper interesante de Sí, platicar en sí, algún claro. momento, si se da la oportunidad. Y también el último punto que dice Wellington es la geocultura. Aquí, Mm. aunque el nombre suena muy raro, yo lo sé. Y muy sospechoso, Y ¿eh? sospechoso. Muy sospechoso. Pero básicamente lo que dice Weinstein es que toda la geografía que conforma a un lugar, ya sea un estado, un municipio, una colonia, un país, un continente, etcétera, de alguna forma determina ciertas dinámicas culturales. O sea, Ok. que haya... aquí que hay muchos cenotes, ¿no? Ajá. O que en su momento hubo una gran proliferación de nequén, Ujú. ¿ok? De la producción de Nequén que favoreció un montón al desarrollo económico del Estado, por ejemplo. Y también favoreció muchas conductas de dominación Ujú. entre De los caciques a la caciques, población nativa, por exacto. ejemplo. Y aquí entra justo el tema no solamente del colonialismo, sino también de dónde surge Mm. esta idea de caciques, de dónde surge esta idea de Exactamente. hacienda, de dónde lo extrapolamos para llevarlo directamente al escenario de Yucatán. ¿Ok? Wow. Y bueno, esto lo podemos ver en nuestro día a día, o sea, como decíamos al principio, en la arquitectura de nuestras ciudades. De alguna forma, el hecho de que tengamos aquí específicamente en Mérida lugares como la zona norte, en donde se copia de forma muy evidente la arquitectura de Estados Unidos, de Europa, ya marca una cierta serie de dinámicas grupales o dinámicas sociales entre las personas. Por ejemplo, o sea, si yo quiero salir con mis amigos, ¿a dónde vamos? Ah, vamos a Tabriza. Exactamente. No vamos a ir a un pueblo o a un pueblo mágico, cosas por el estilo, ¿no? Incluso la propia idea de pueblo mágico ya se ha de alguna forma economizado, ya se ve Delimita inclusive esto de la exacto. función estructural de ese propio grupo, ¿no? De pueblo mágico dedicado solamente al turismo. Exacto. Sí. Y de alguna forma estos pueblos mágicos pierden parte de su identidad cuando vienen extranjeros y ya podemos ver, por ejemplo, en países como España, en donde últimamente se ha dado caso de que la propia población nativa de España ataca a los extranjeros. Ujú. Les dicen no, que no vengan a nuestras tierras, etcétera, porque no solamente encarecen la vida a través de la gentrificación, que es algo que en estos últimos años Claro, hemos claro. visto en Mérida, Ha sido una problemática reciente. exacto, sino que también toma valores culturales de esas sociedades, de esos grupos y los implementa en su día a día. Wow, lo que comentas esto de se me hace súper interesante porque si lo analizamos así nos daremos cuenta que la arquitectura, que que la arquitectura, por ejemplo, no solamente representa pues las dinámicas sociales que se están llevando a cabo en determinada sociedad, que se puede ver en que, como bien mencionaste, esto de las clases altas o las clases acomodadas, pues viven en el norte de la ciudad y que viven en hogares con determinada arquitectura europea, lo que esto refleja pues como esa jerarquía pues entre las naciones europeas son ricas y en tanto las personas ricas aparentan ser de las naciones ricas. Exacto, Y pues exacto. este componente está súper interesante porque sí representa, aunque también significa. ¿Y a qué me refiero con significar? Que es más fácil que aceptemos nuestras condiciones de vida
sí creemos que así son naturalmente, Ujú. o que nuestra arquitectura representa nuestra, esto de, pues como que nuestra naturaleza, ¿no? Y por ello se requiere ya de un proceso de criticar, de desestabilizar esto de no solamente las imágenes, sino también aquellas preconcepciones que tengamos no solamente de nosotros mismos, sino también de la sociedad, que volvamos a lo mismo, esto de representa y significa. Exacto, y de hecho es repensar desde Latinoamérica, Ujú. o sea, desde nuestra propia cultura, aquellas primeras civilizaciones que de alguna forma le dieron identidad por primera vez a todos estos grupos y que hoy en día pues se ha visto mermada su Mm, participación en el escenario cotidiano, real, público. claro. Y bueno, aquí hay otro tema porque para muchas personas podría ser, que nos están escuchando, podría ser muy similar a lo que plantean teorías económico-políticas como la Como el marxista, marxismo, como el ¿no? marxismo, Ajá. exacto. Y bueno, desde la postura decolonial, desde el decolonialismo, se critica mucho al marxismo al decir que, bueno, viene desde una postura muy eurocéntrica, Ujú, porque ujú. Se podría llegar a supuestamente considerar. Marx era eurocentrista y de hecho él llegó a considerar al colonialismo como un tipo de, un proceso necesario para llegar al comunismo, ¿ok? Claro. Y aquí es algo que podemos ver mucho en en las prácticas que realizó la URSS o Rusia, etcétera, a lo Claro. largo de su historia con con otros estados, ¿no? Claro, solo que igual, pues yo creo que a lo Ujú, mejor y no es tan así, ujú, que pues hay muchos autores de coloniales y por ejemplo se me viene a la mente Dussel, que pues Dussel sí que le ha hecho esto de críticas al marxismo, sin embargo, pues lo ha dicho esto en bastantes conferencias y en libros suyos y también se puede leer directamente en la obra de Marx que lo que planteaba este pensador alemán es que pues las etapas de desarrollo que pues en la escuela nos han dicho que plantea el marxismo no son como tal. ¿Y a qué me refiero con ello? Por ejemplo, Marx consideraba que pues en algunas zonas geográficas y sobre todo en los países asiáticos y orientales que pues pasaban esto de por etapas diferentes. Y eso se vislumbró de forma real en que unos 40, 50 años antes de la Revolución Rusa, que él tenía contacto pues, con socialistas rusos y con pensadores revolucionarios. Y lo que les planteó Marx fue, dependiendo de sus circunstancias de vida, de sus condiciones materiales y de su cultura, ustedes van a actuar de determinada forma y no deben de seguir un mesianismo o pues creer que determinado marco teórico, en este caso el marxista, es una guía. Y pues lo que planteó Marx es que los socialistas rusos en ese caso que ya contaban con los medios pues para poder llegar al comunismo, que solamente requeriría que expropien la tierra de sus patrones y que la colectivicen. ujú. Y sucedió algo similar en México, que posiblemente pues hayan escuchado sobre él, que fue un pensador y también un personaje de la revolución requete famoso, fue Ricardo Flores Magón. Lo que planteaba él, que era anarquista, socialista, comunista, es que México ya contaba pues esto de con la disposición de poder llegar al comunismo. Ajá, solo que en ese entonces, aunque sean pues en tiempos del porfiriato y que y pues que ya había esto de una cierta revolución industrial, pues muchos pensadores marxistas dirían que aún estamos listos y que se necesitaba de seguir industrializando al país. Sin embargo, pues para resumir, lo que sucede es que existen muchas visiones y interpretaciones del marxismo. Sin embargo, hay que considerar que muchas de ellas solamente buscan justificar determinados comportamientos de estados, como puede ser del Estado soviético, que yo en lo personal no creo que fue el más cercano al marxismo. Sí, aunque pues para conceptualizar que lo que se plantea desde la filosofía decolonial es que hay que criticar cualquier marco que se pretenda como universal, Ujú. objetivo y que sea la verdad pura, ¿no? Y pues, y pues me Bueno, gustaría... bueno, ajá, en este punto se me hace muy interesante porque no queremos decir que lo mismo de siempre, ¿no? De que el culpable es el capitalismo y claro. de que el culpable es el hombre blanco y de que el culpable es Estados Unidos o Europa, no. El problema acá de fondo y lo que traté de dar un poco de luz con la definición de pueblo y Mm, de, y de Estado, de todo eso. sistema mundo con Mm, la idea de Wallenstein es que el verdadero problema es lo que decías al final de de tu última intervención, la idea o la idea de superioridad.
La idea de que hay una verdad establecida y que esa Claro, verdad es propia de un pueblo determinado en el mundo. exactamente. Y lo podemos ver en nuestras interacciones con otras personas. Por ejemplo, cuando hablamos, es que lo dijo tal persona, es que lo dijo él, que es ¿Qué es de Puebla? que es de Puebla, o que lo dijo ¿Qué es él de que es Puebla, por de Ciudad de ejemplo, no? México, o que lo dijo él que es de, no sé, de Estados Unidos, o que lo dijo él porque es de Harvard, cosas por el Claro, estilo, ¿no? Que exactamente. incluso en el conocimiento, en los escenarios como las universidades, que Mm, nosotros lo vivimos, porque somos claramente. estudiantes, de alguna forma siempre se tiende a Establecer estereotipos y exacto, y pues jerarquías, y exactamente. de alguna forma a que exista cierta dominancia, cuando realmente, y aquí viene el punto importante de la teoría de de la liberación, la filosofía de la liberación, es que la colonialidad es una dimensión necesaria, o sea, es necesario para nuestras vidas, para nuestras dinámicas del día a día, que exista diferencia, diversidad, porque si no, no habría este avance, no nos podríamos expresar y esas relaciones realmente no tendrían, para mí, mucho sentido, ¿sabes? Bueno, pues la verdad es que discrepo bastantito porque, a ver, es que tú estás estableciendo que esto es necesario simplemente pues para que sea posible la realidad que estás viviendo ahorita mismo, ¿no? Sin embargo, eso no valida esto de la opresión y tampoco la justifica, que siglos de extractivismo, de masacre Ah, exacto. y de un montón de violencias e inequidades que sufrieron los pueblos latinoamericanos. Y si lo vemos pues como un mal necesario, estamos teniendo una visión bastante utilitaria y bastante utilitarista, que creo que, pues, que es claramente rebatible, ¿no? Sin embargo, mencionabas un aspecto que déjame que lo mencione rápidamente, que pues Ujú. me hace interesante, que hay que dejar de esencializar cualidades, de esencializar atributos. Y para ello, después de tu intervención, me gustaría platicar un poquito acerca del posmodernismo, Sí, claro, sí, sí. que el posmodernismo, y solamente pues para dar esto de, pues como que una bocanada que viene a decirnos que nos han mentido y que nos han hecho creer en grandes narrativas y mentiras históricas, pues como la del progreso o la de las revoluciones más recientes y diferentes ideas que nosotros creemos que son verdaderas Ujú. y universales, cuando en verdad no son tan así. Exacto. Y bueno, con mi intervención, no me refiero a que sea algo, que la violencia sea necesaria para que lleguemos a este punto en el que ya nos dimos cuenta que la colonialidad es necesaria. No, al contrario, o sea, yo digo que toda esa diversidad, Ok, de alguna forma siempre ha existido y que claro, siempre debió de ser respetada, ¿no? claro. El problema acá, claro está, es lo que digo, o sea, el problema no es la gente o un estado Sino cuando se o... establecen relaciones asimétricas de poder. Exacto. Ahí está el tema, ahí está el Y tema. esas relaciones asimétricas puede venir de cualquier lado. O sea, puede ser que, por ejemplo, Yucatán domine Estados Unidos. Domine Estados Unidos. Y Imagínense, que... el imperio yucateco de determinado político, ¿no? Exacto. De que Yucatán domine Estados Unidos y eso ya sería un problema en donde Estados Unidos se volvería un pueblo que trata Exactamente. de liberarse de esta opresión. Claro, Y, solo que más que un pueblo, posiblemente, y serían muchos pueblos. exacto, muchos Que pueblos. estaría el pueblo afroamericano, Exacto. esto de los pueblos indios, que son una variedad de pueblos y cada uno pues con opresiones diferentes y con realidades esto de circundantes a sus propias circunstancias de vida, ¿no? Así que no es siempre útil de que generalizar. Sí, claro. Pues aquí entra el tema de realmente qué se puede hacer para llegar a este punto de liberación. O sea, Mm, o sea, más allá de solamente ser conscientes y de que por medio de la filosofía y la crítica, o sea, la teoría crítica, se rompen los paradigmas. los paradigmas clásicos tradicionales. Exacto. Y qué se puede hacer como nosotros, como personas, como estudiantes, para poder luchar por un tipo de mundo mucho más horizontal, Ujú. Lo más donde haya, importante. más importante, más igualitario, donde las personas puedan respetar su dignidad, su mutua dignidad, y no haya ni violencia ni dolor, porque eso es un tema que también me gustaría tocar más adelante. Yo creo que la cultura mexicana, no solamente la yucateca, sino en general todo México y posiblemente toda Latinoamérica, sea una cultura muy violenta Muy violenta. por el tema precisamente de la colonia. O sea, hay que recordar que los decolonialistas
ubican temporalmente el inicio del colonialismo en el siglo XV-XVI, Con la conquista, con la ¿no? conquista Con de la América, conquista. ¿ok? Aunque claro, podríamos argumentar que no solamente desde ahí, sino desde la propia cristiandad, con el Imperio Romano y sus múltiples conquistas, Claro. o los primeros imperios del mundo, como el Acadio. O Ok. sea, que desde ahí Que es igual, es empieza muy toda una importante. serie de dinámicas que, que obstruyen la libertad de las personas y la identidad de los pueblos, ¿no? Claramente. Y, Y ay, bueno. disculpen, no sé si estamos muy emocionados, Sí, es que sí, la nos verdad. encanta este tema. La verdad, retomando, ya tocando el otro punto del posmodernismo, Ajá. la verdad, no sé, ¿qué querías tocar en ese? Pues que, pues como bien lo mencionaste, que requerimos no solamente de estrategias dogmáticas, sino también de métodos y formas con las cuales empezar a actuar esto de pues ética y políticamente, ¿no? Y por ejemplo, las personas que están en ambientes educativos universitarios se pueden nutrir mucho de los paradigmas alternativos, que están los postmodernos, que pueden ser un marco de referencia. ¿Y a qué me refiero con ello? Que pues todos estos autores de lo que nos hablan es que nos han hecho creer grandes narrativas y que en verdad estas narrativas son propias de Europa y no siempre de nuestro contexto. Y también que el concepto de Occidente pues no es orgánico, que es simplemente un concepto político que se acuñó como tal y ya de forma generalizada, pues cuando se fundó esto de la NATO, Ujú, que en español de que se traduce como la OTAN, ujú. ¿sí? Y que pues allí fue cuando se conceptualizó como tal el concepto de Occidente, ¿no? Y que debemos de criticar, pues como que todas esas grandes narrativas y reconsiderar las nuestras. Y para ello, pues me gustaría que platiquemos un poquito acerca de cómo podemos ir cambiando día a día, pues nuestra significación de fenómenos y también de cosas. Que para empezar, creo que estaría bien esto de el considerar otra vez esto de aprender pues la lengua maya, por ejemplo, que solamente con aquellas palabras y también con aquellos elementos lingüísticos que son propios de una cultura, que pues esta se podría expresar o se o podría o pues podría esto de pues darse una voz propia, ¿no? Exacto, miren, o sea, de nuevo, el posmodernismo tiene múltiples autores que han sido muy influyentes en toda la historia del pensamiento humano, entre ellos Lyotard con sus ideas sobre los grandes Mm, relatos, su crítica a los claro. grandes relatos. En este punto se relaciona mucho con lo que creemos que debe estar establecido, como que el mexicano, en la psicología del mexicano se ve mucho que el mexicano es menos, que el mexicano es flojo, que el Ujú. mexicano no trabaja y que los estadounidenses son muy buenos o que son dominadores o que nos llaman frijoleros. O sea, todas Sí. esas narrativas que dominan nuestras acciones. Y también otro pensador, gran pensador que argumentó mucho sobre ello es Derrida Ujú. a través de su deconstrucción, la deconstrucción de logos. Bueno, se me hace muy oportuno y muy chistoso porque lo que dice Derrida es que nuestro lenguaje, a través del postestructuralismo, hay cosas que no podemos Exactamente. nombrar como Nombrar. tal y que la única forma de validar esas emociones es nombrándolas, ¿ok? Claro. A través de otras teorías, ¿no? Pero aquí lo que trata de hacer el deconstruccionismo es, tal cual su nombre dice, remover las piezas que componen el lenguaje, por ejemplo, una palabra, y O si no, pues igual el el significado. significado de qué es lo que nos quiere decir sobre nosotros. Por ejemplo, lo estaba pensando hace poco con un amigo y también con un familiar mío que le comentaba sobre la palabra chinga tu madre. O sea, se me hace muy curioso porque incluso hoy en día el fenómeno del padre ausente en México es Mm, muy común. O claro. sea, de que el abandono por parte de los padres ha generado esa serie de problemas emocionales en la población mexicana Claro. y se extrapola a este tipo de groserías en donde Ujú. la mamá es la figura Es familiar predominante y exactamente. insultarla a ella es insultarte a ti. Y que sobre ello igual nos habla esto de Díaz Guerrero, Exacto, que existe pues como que una idealización de la madre. exacto. Sin embargo, a la par la mujer sigue siendo esto de súper oprimida en la sociedad mexicana y que es una sociedad esto de profundamente machista. Sin embargo, existe esto de pues como que esa contradicción, ¿no? Ujú, sí, claro. Y bueno, en ese punto relacionado con el colonialismo, hay muchas palabras que decimos en nuestro día a día
que figuran una especie de dominación. Por ejemplo, el hecho de catalogar a una persona como, es del sur, o es del Exactamente. norte, o su tono de piel, o va a mejorar la raza. Claro. O sea, ese tipo Que de... está representando y significando, ¿no? Exacto. Que volvemos al mismo tema. El tema acá es, de alguna forma, cómo en el imaginario colectivo de las personas ha influido toda esta especie de significantes y significados que nos llevan a interactuar de una forma determinada. Desde Exactamente. la psicología, a través del enfoque cognitivo-conductual, se ve mucho eso, Sí. ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos bien establecido que un estímulo va a dar como respuesta un proceso interno o cognitivo, y eso va a generar una respuesta, ¿no? Aquí lo importante es el proceso cognitivo, la idea. O sea, ¿qué es lo que pensamos como tal? Y bueno, esto que pensamos, cómo lo llevamos a la acción y cómo de alguna forma con nuestros familiares y amigos terminamos imponiéndoles ciertas conductas o ciertas dinámicas que son dañinas. Exactamente. Y por eso mismo, y pues para ir finalizando, pues he estado reflexionando. Igual creo que se podría ejemplificar de mejor forma en que pues cuidemos más nuestras palabras y que dejemos de lado esto de pues aquellos apelativos con connotaciones racistas, clasistas, que pues como bien lo mencionaste, está que no es que Juanito es del sur y seguramente y pues es un ladrón, es un vándalo, ¿no? Y por medio de estos significantes se establecen claramente los significados y relaciones de asociación. Así que lo más importante es no solamente redefinir esto de, sino también pues sustituir algunas palabras por otras que tengan consideraciones éticas más próximas y, y que lo que busquen sea el respeto del otro y la construcción esto de, pues, de marcos de vida que permitan que todas las personas puedan convivir pues en situaciones similares, siempre entendiendo que sus circunstancias de vida son diferentes. Y por ello, igual considero que algunos elementos como el lenguaje inclusivo, pues pudieran ser bastante beneficiosos porque por medio de ellos se les da voz, voto y nombre a diferentes comunidades que pues en este caso son minorías sexuales y genéricas. Y por eso, si después se da la oportunidad, estaría increíble de que platicar acerca del género, de las diferentes perspectivas en los estudios de género, que pudiéramos invitar esto de, pues, a un maestro Claro. y a mucha gente interesada en ello. Aunque sí, oye, muy interesante el tema, La ¿eh? verdad es que sí, o sea, para mí lo importante acá es que no subestimar el poder del lenguaje, no Exactamente. subestimar el poder de las ideas en las personas y cómo influyen en nuestras conductas, que es lo importante, ¿ok? Las lecciones que nos dio el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Igual, Este, ¿no? con Lacan, que lo más importante son los significantes. Solamente nombrando reconocemos al síntoma y reconociéndolo actuamos en cuanto a tal. Exacto, y de alguna forma esto nos va a permitir, lo que dije antes, llegar a una sociedad mucho más horizontal, Exacto. en donde ya no sea necesario la idea de pueblo, sino que haya o se tienda, en la medida de lo posible, a una especie de sociedad única, que ya no sea una sociedad mundo, sino un mundo compartido. Ajá. ¿Ok? Y pues también una sociedad democrática Exacto. en la que los significantes, los significados no sean dados solamente por instituciones como por la RAE, sino también por el uso de sus propios hablantes y Exacto. de las personas que interactúan con ellas cotidianamente. Se requiere una democratización no solamente del saber, sino de la forma que le damos al saber. Y pues ya para terminar, creo que aquí lo importante a puntualizar es la relevancia de los diferentes pueblos, comunidades, grupos que componen una sociedad establecida y poder ser críticos con la dominación por parte de otras naciones, ¿ok? Exactamente. Y ser críticos y reformularlo en nuestras actitudes y acciones diarias. Y Solamente eso. pues no sé, ¿quieres comentar? Pues la verdad es que wow, es que pues aprendí un montón en esta plática, que me encantan muchos estos temas, sin embargo siempre son de gran puntualidad, esto de rebatirlos y pues como se vio que solemos tener esto de algunos puntos en común y otros puntos en discrepancia. Sin embargo, no solamente en ambientes educativos, sino en el día a día se requiere de poder dialogar con el otro, sea o no que tus ideas sean diferentes con ese otro. Claramente porque la alteridad, es decir, aceptar que yo soy yo y que él es él, algo que suena obvio, es un elemento indispensable si queremos una sociedad democrática, justa y que respete los derechos humanos de los diferentes grupos y personas. Exacto.
Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su tiempo y ese es el primer bloque. Esperamos seguir más adelante con diferentes prácticas, diferentes temas, la cuestión de género. A mí me gustaría tocar mucho el tema del trauma, Psicología, trauma, psicología, desarrollo. traumatología, diferentes aspectos. Entonces, esperamos verlos nuevamente en otro apartado, en otro bloque y con figuras invitadas de gran renombre en nuestra sociedad yucateca. Y pues eso fue todo. Escucha libre. Bye bye.